Una de las particularidades de nuestro país respecto a otros es la presencia de pequeños grupos de mineros que se asocian en una figura llamada cooperativa, ¿no? Estos pequeños grupos llamados cooperativas en algún momento fueron el resguardo de toda la implementación de políticas neoliberales que despidió una gran cantidad de trabajadores mineros del ámbito público. Pero ahora al presente se ha convertido en un sector importantísimo, ¿no? Son más de 6.000 cooperativas que existen en Bolivia que están contratando y albergando más de 80.000 trabajadores, ¿no? Y en términos económicos, si bien eran pequeños y hasta cierto punto marginales en la producción de ciertos minerales, al presente se han convertido en el sector más importante de la producción y exportación de minerales. Al final, en los últimos años se ha liberalizado y se ha flexibilizado muchísimo más la normativa, permitiendo que estos pequeños sectores, esta minería ilegal, aunque en algunos planos se ha regularizado, si se quiere, en los hechos es protagónico, especialmente para el caso del oro, son los protagonistas de una explotación que se comercializa de manera ilegal. Esta cooperativa contrata alrededor de 1.500 trabajadores que tienen turnos de trabajo de hasta 18 horas al día, ¿no? En condiciones, como les digo, muy preocupantes, ¿no? Trabajan sin ningún tipo de seguridad con mercurio, trabajan con combustibles, habitan prácticamente durante alrededor de 2 semanas las 24 horas, porque a pesar de que su turno es de 18 horas tienen que estar más tiempo, descansan dentro de la misma balsa, ¿no? Solo para poner un ejemplo, tienen que consumir el agua del río, que es donde ellos también desechan todos los desperdicios, heces fecales, ¿no? Entonces, ese es un impacto importante en términos sociales. En términos ambientales y por lo tanto territoriales a los pueblos indígenas, si bien se argumenta de que no tienen licencias ambientales estas balsas, ¿no? Y se argumenta que no tienen impactos ambientales, tienen considerables impactos sobre la biodiversidad, que es sustento de estos pueblos indígenas, y sobre el propio lecho del río, que por las características del río que se inundan periódicamente, afecta y amplía el margen del río, al final haciendo que se destrocen ciertas zonas de cultivo de los pueblos indígenas. Efectivamente, hay ciertas políticas que han intentado regularizar, pero los resultados no han sido tan positivos, ¿no? Por el contrario, lo que se ha hecho es favorecer a estos pequeños sectores, que ahora ya no son pequeños, como te decía, es uno de los principales sectores, el sector cooperativo, que ha aliado nuevamente a algo que se quería evitar, a empresas transnacionales principalmente vinculadas a la comercialización, se han convertido en el principal sector exportador de oro. Yo creo que del lado boliviano hay que hacer una revisión muy seria de estas medidas, ¿no? Con el pretexto y con el argumento de que favorece sectores sociales, amplios sectores sociales, lo que se está haciendo en realidad es profundizar y mantener un sistema de producción que no respeta derechos laborales, territoriales, no respeta derechos ambientales, ¿no? De los trabajadores de los cuales son partes, de los territorios donde se desarrolla, y por el contrario lo que hace es favorecer pequeños grupos nacionales vinculados a grandes grupos transnacionales. Entonces yo creo que lo que corresponde es una revisión muy seria de estas políticas, de los impactos que está teniendo estas políticas, y tener una perspectiva además en esta revisión más amplia que simplemente la cantidad de ingreso que recibe el Tesoro General de la Nación, ¿no? Y ver los impactos reales que tiene.